Soy tonta, pero el emperador me eligió como concubina. La noche de bodas, él se quitó la túnica y se sentó en el lecho. Yo me lancé encima y le llené la cara de babas. ¿Así se dan los besos en una boda, hermanito? El emperador sonrió como un zorro y me tomó la mano. No del todo. Deja que yo te enseñe, ¿vale? Desde pequeña fui diferente a los demás. Si quieres ser amable, dirías que no era muy lista. Pero siendo sinceros, era una tonta de remate. Aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Porque mi padre era el primer ministro, con todo el poder del mundo. Aunque con 4 años todavía no hablaba bien, bababa y me chupaba los dedos sin parar. Si alguien se burlaba de mí, ese alguien desaparecía del mundo para siempre. Mi padre me quería con locura, porque yo le había salvado la vida. Eso ocurrió antes de que yo naciera. El gran general se rebeló y entró directamente al palacio, para matar al emperador anterior y hacerse con el poder. Mi padre interceptó una flecha envenenada para proteger al emperador, y cayó inconsciente. El emperador mandó avisos por todo el reino, buscando médicos, pero ninguno pudo curarle. Al final, un ermitaño llegó a la mansión y dijo que necesitaba tomar una brizna de alma de un niño de la casa para curar a mi padre. En aquella época, en casa solo había un niño, mi hermano mayor, y yo, que aún estaba en el vientre de mi madre, ya a término pero sin nacer todavía. Mi hermano era el hijo legítimo. Sobre él recaía la esperanza de toda la familia. Así que esa brizna de alma solo podía tomarla de mí. 3 días después de que mi padre despertara, nací yo. Según me contó mi hermano, al nacer no parecía diferente a cualquier otro bebé. Mi madre era una belleza sin igual, así que yo tampoco estaba mal. Si había que destacar algo diferente, era que siempre tenía una sonrisa enorme en la cara, y babeaba por todas partes. Quien me veía decía que era una niña muy sonriente, blanquita y mona, toda una futura belleza, pero con 2 años y medio aún no hablaba, y los de la mansión sospechaban que era muda. Nadie se atrevía a decirlo, claro. Solo mi padre me acariciaba la cabeza con cariño y decía que mi pequeña Anning era lista, solo tardaba en hablar. El día que por fin abrí la boca fue justo en el banquete de cumpleaños del emperador. Mi padre fue con mi madre, mi hermano y yo en brazos. El emperador me vio en brazos de mi padre y dijo que cómo había crecido. Mi padre me llevó a hacer la reverencia al emperador. Yo me solté de su mano, di unos pasos tambaleantes hacia adelante y solté mi primera frase. ¡Que viva el emperador! ¡Ja, ja, ja, ja! Recompensa, recompensa. El emperador se puso contentísimo. Con un gesto ordenó regalarme 10.000 taeles de oro y me otorgó el título de princesa condado con un decreto. Mi padre, al verme hablar, lloró de alegría. Desde ese día fui aprendiendo a hablar poco a poco, aunque seguía siendo diferente a los demás niños. Hablaba muy despacio y con la lengua trabada. Me caía al caminar y eso confirmaba aún más que era tonta. Pero yo tenía una suerte increíble. Supongo que los tontos tienen buena estrella. Recuerdo que ese año había una sequía muy fuerte. Un año entero sin lluvia, las cosechas arrasadas, y el emperador cayó enfermo de preocupación. Los memoriales llegaban en montones a su presencia. Ese día no sé qué me pasó, pero me empeñé en seguir a mi padre, y si no me dejaba me ponía a llorar a moco tendido. Mi padre no tuvo más remedio que llevarme con él a presentar respetos al emperador. Yo, sin entender nada, me acerqué al lecho del emperador y le toqué la frente. ¡Qué caliente! ¡Que llueva, que llueva! Me acordé de que mi madre decía que mojarse da catarro, así que si llovía, el tío emperador ya no tendría fiebre. Nada más decirlo, empezó a soplar el viento fuera. Contenta, señalé la ventana riendo. ¡Mirad, mirad! Después llovió una semana entera y se acabó la sequía. El emperador también se recuperó. Y yo recibí otro título, Princesa Fuhui, con el significado de bendecida y sabia. Yo no entendía qué significaba. Solo sabía que me llamaba Fu Lenning. Por haber resuelto aquella sequía, el emperador me consideraba su estrella de la suerte y le permitió a mi padre llevarme al palacio. Así que iba a todos los banquetes del palacio, grandes y pequeños. La primera vez que vi a Xi Jinping fue en el jardín imperial. Yo estaba paseando tranquilamente por el jardín cuando vi a alguien de pie en un rincón. Pensé que era mi hermano mayor, así que fui corriendo hacia él tambaleándome y me caí de bruces justo delante de Xi Jinping. Él me ayudó a levantarme. Miré a ese chico mucho mayor que yo que tenía delante. Xi Jinping fruncía el ceño con una mirada afilada, pero al verme a mí tan tontorra de repente sonrió. Lo que pasó después no lo recuerdo. Solo recuerdo que ese día en el jardín vi a alguien más guapo que un dios. La siguiente vez que vi a Xi Jinping fue 2 años después, en el banquete del emperador. Lenin, ven aquí. Dime quién más aquí merece el trono. Yo no entendía qué significaba eso, así que miré al emperador confundida. Seguramente mi mirada era de una inocencia absoluta, y el emperador no notó mi confusión. Me dio una palmadita en la mano y dijo, tú. Yo mordisqué el labio desconcertada y miré a mi alrededor. Todos eran desconocidos para mí, excepto Xi Jinping en el rincón, al que había visto una vez. Corrí contenta hacia Xi Jinping y le di un toque en la mejilla con el dedo. El emperador soltó una carcajada satisfecha. Bien, bien, bien. Lenin siempre sabe lo que quiero. Yo no entendía qué había pasado, pero al ver que todos estaban contentos, me puse contenta también. Tanto que empecé a babear. Con miedo de que el hermano Dios me viera así, cada vez que me salían babas me las sorbía enseguida. Después de eso, Xi Jinping, que antes nadie tenía en cuenta, empezó a aparecer ante todos. Tras la muerte del emperador anterior, heredó el trono con éxito. Muchas chicas de familias nobles hacían lo imposible por acercarse a él, pero él pasaba de todas, y se pasaba el día yendo a la mansión del primer ministro. Ante los demás, era un emperador frío y despiadado, sin expresión ante ninguna mujer. Su ternura era solo para mí, pero yo lo encontraba un poco pesado, porque siempre me cortaba el paso, y me obligaba a practicar escribir su nombre. Oh, tiene demasiados trazos, es muy difícil. Solté el pincel y puse morros en señal de protesta. Vale. Pues no lo escribas. Inger, solo quiero que estés siempre a mi lado. Lo miré a los ojos a Xi Jinping
y asentí con una sonrisa. Corrí feliz a contárselo a mi padre, que además de acompañarle a él toda mi vida, también iba a acompañar al hermano Jing Jing, pero mi padre al oírlo se puso negro, y esa misma noche fue al gabinete imperial. Majestad, Lenin no entiende el mundo. Este anciano suplica a su majestad que deje de molestarla. Desde que Xi Jinping subió al trono, siempre había pedido a mi padre que me nombrara emperatriz. El harén era muy peligroso. Si ocupaba ese puesto me devorarían sin dejar ni los huesos. Con la fuerte oposición de mi padre y mi hermano, nombraron emperatriz a Yang Qinghui, la hija del ministro de Hacienda. Xi Jinping, siempre tan sereno, al escuchar esta petición de mi padre, dejó ver un momento de impaciencia. Primer ministro, yo quiero a Ninger de verdad. Este anciano sabe que su majestad lo dice en serio ahora mismo. ¿Pero cuánto tiempo durará esa sinceridad? ¿Un mes, un año o toda la vida? En ese momento mi padre, por mi felicidad, dejó atrás toda la etiqueta entre súbdito y soberano. Este anciano sabe bien cuánto quiere su majestad a Lenin. Por eso hay algo que no puede ocultarle. Majestad, Lenin no es como las demás personas. Ah, ¿y qué quiere decir el primer ministro? Los rumores de por ahí son ciertos. La hija de este anciano es en realidad una tonta. Mi padre